Se sepan rodear de las personas indicadas también es muy importante. Sobre todo los jóvenes que están en modo plastilina, esponja, que cualquier cosa que le decís o los desmotivás o los motivás. Entonces, si te juntás con personas que no están dispuestos a ayudarte y apoyarte, no estás por el buen camino. Bienvenidos al podcast de Jóvenes Líderes. Hoy estamos con Gonzalo Leiva, empresario y emprendedor desde los 16 años. Gonza, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gonza, a los 16 años, muy temprana edad, comenzaste a emprender y a tus 34 años ya vendiste tu primera compañía. Contanos qué hace que un joven de 16 años, que quizás está más en salir al boliche, en juntarse con los amigos, ¿qué hace que un joven de esa edad empiece a emprender? En realidad hacía las dos cosas. Emprendía y también salía a los boliches y disfrutaba. Creo que se puede hacer en esa edad ambas cosas. Creo que no hay que resignar una cosa por la otra y menos en una edad que se pueden hacer. Pero sí, siempre tuve curiosidad por hacer. Sin saber qué, el solo hecho del hacer para mí es importantísimo. Y creo que desde ahí me nace esta semillita del emprendedurismo. Y justo mencionaste esto de la semilla del emprendedurismo. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser emprendedor? ¿Cómo fue ese momento donde dijiste yo quiero hacer esto? No recuerdo exacto, porque fue todo tan orgánico que como que no fue que dije, es ahora, lo encontré, sino que fue todo de una manera muy orgánica y eso fue lo que también me gustó porque incluso cuando me di vuelta, dije todo lo que hice, pero como no lo sentí como una carga, porque no fue un objetivo, ni mucho menos se fue dando, después me di cuenta lo que había hecho por detrás. Pero bueno, he tenido cosas como, por ejemplo, en la primaria, cuando uno va de fiesta de egresados, que van a Córdoba, cuando mi familia me dijo, o la computadora o el viaje, en ese momento una 486, una computadora muy moderna para esa época, y le dije la computadora sin pensarlo, y de tener algo, en ese momento eran disquete y curiosear. Y para mí era muy importante eso, y lo resigné obviamente por el viaje. Pero desde ahí arranca un poco mi curiosidad, ¿no? Por las cosas. Y es tremendo todo lo que se desprendió de esa decisión seguramente, ¿no? Sin duda, yo siempre lo digo, a amigos que en ese momento no tenían computadoras, que yo sí por haber ido al viaje y yo no, pero el haberlo, los invitaba y les mostraba lo que podíamos hacer, el software, los programas, era como que siempre me gustó unir, juntarme, pero sobre todo lo llevo a la curiosidad, ¿sí? Yo siempre fui muy curioso de las cosas, el investigar, el averiguar, el ser autodidacta. Y esa curiosidad se nota mucho en tu historia, porque, bueno, vos venís de un pueblo muy chico, del interior del país. ¿Alguna vez te sentiste alejado de las oportunidades por ser del interior? Nunca, al contrario, yo creo que el pueblo lo que tiene es justamente depende a qué te vas a dedicar. Yo sabía que no me iba a dedicar al mundo agrícola o ganadero. Yo soy de un pueblo que se llama Arrecifes, 30.000 habitantes, y gran parte de la población vive de eso. A mí siempre me gustó la tecnología, la innovación. Sabía que no estaba ahí mi futuro, pero no por eso me aplaqué. Al contrario, me acuerdo que escuchaba incluso radios de Buenos Aires, las trataba de sintonizar cuando estaba en Arrecifes. Entonces siempre es como que sabía que Buenos Aires iba a ser mi lugar y donde, como dicen siempre, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y así sabía que iba a ser acá mi destino. Pero creo que va en la cabeza de cada uno. Hay gente que en el pueblo se deja eh, como achatar, por decirlo de alguna manera, y hay otros que en realidad los potencia. A mí me potenció, no me acható. Al contrario, necesitaba salir de ahí para seguir creciendo. Totalmente. Y eso es algo que pasa mucho con los jóvenes del interior que tal vez tienen una ambición que va más allá de lo que el pueblo te muestra como una vida posible y de repente ver estos modelos de vida y esto que vos decías, de escuchar la radio, inspirarte, como tomar ideas y darte cuenta de que tu camino quizás está en otro lado, pero también qué difícil romper esa barrera, ¿no? O sea, ¿cómo fue el proceso de mudarte a la ciudad y de salir de Arrecifes? Sí, tal cual, es como decís. Mira, yo salí a los 16 años, no terminé la secundaria, fue en tercer año que tomo la decisión, hablo con mis padres y les digo que me aburrí de la escuela.
¿y qué vas a hacer? Mi padre es muy moderno para esa época. Lo que vos quieras hacer y mientras seas feliz, nosotros te vamos a apoyar. Y eso me dio, imagínate, un impulso tremendo. Y en realidad no sabía qué quería hacer, pero sí sabía que no quería estar en la escuela. Sentía que perdía el tiempo. Honestamente estaba con biología, no iba a ser biólogo, no iba a trabajar de geografía. Entonces dije, quiero dedicarle realmente estas horas que estoy acá, quiero dedicársela a otras cosas, que me generen valor o experimentar cosas nuevas. Así que a los 16 años me vine para Buenos Aires a experimentar literal la ciudad, a verlo, ¿no? A vivirlo. Y ahí tomó la decisión. Y una vez que estuve acá, ya me encontré con este mundo lleno de oportunidades. Mm. Es increíble lo que contás y sin duda hay que tener muchísimo valor. Primero para salir de la ciudad donde uno nace y crece, y después esto que vos decís, a los 16 años, abandonar el colegio, que uno lo tiene como tan instituido de qué es lo que hay que hacer, pero de repente cuando pensás de forma alternativa a lo normal, entre comillas, te encontrás con un mundo nuevo. Esto que vos decías, las oportunidades. Totalmente. Yo creo que hoy en día, antes el abandonar el colegio era un crimen. Hoy lo sigue siendo en gran parte, pero ya se va modernizando un poco todo. Va evolucionando, sobre todo el tema de la educación. El mundo emprendedor justamente tiene esto, ¿no? Es un poco más rebelde. Ujú. Pero bueno, como dije, tuve unos papás muy jóvenes, muy modernos en haberme permitido y gracias a ellos eh, salir a comerme el mundo, por decirlo de alguna manera, y a probar. Y sin, honestamente, no digo con 5 centavos en el bolsillo, pero realmente con muy poco. Y alquilarme yo el departamento con mi hermano, arrancamos muy, 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 muy de abajo. Pero yo lo que le recomendaría al del interior, al que nos pueda estar viendo esto, que el solo hecho de estar en el interior no significa que no van a triunfar, que realmente, y que tampoco tienen que estar en Buenos Aires para triunfar, se pueden hacer cosas maravillosas estando donde están ellos, sin importar qué, creo que van cada uno. Yo creo también lo importante es con quién te rodeas. Yo creo que lo que tiene de interesante las grandes ciudades es el entorno donde uno se mueve, ¿no? Donde vos encontrás una diversidad de personas, amigos, conocidos, amigos de tus padres, que te hacen abrir la cabeza. En los pueblos es como es más un poco más de lo mismo, capaz, ¿no? El Siempre las mismas agrónomo, caras. claro, las mismas caras, ¿no? El escribano, la hija del escribano, el abogado. Pero si querés emprender, creo que lo que tiene Buenos Aires es eso, ¿no? O las grandes ciudades. Te permiten ampliar tu cabeza. Sí, y está bueno también esto de que siendo del interior, si también uno lo decide, si decide quedarse, que también hay formas de acercarse uno mismo a las oportunidades, ¿no? Que por ahí la distancia, hoy en día más con la virtualidad, ya deja de ser un límite en algún punto. Me gustó esto que dijiste del empresario, perdón, del emprendedor rebelde, y me surge preguntarte cómo definirías vos a un emprendedor. Bueno, en realidad un emprendedor es no digo que es un héroe, pero emprender es difícil. Em, Difícil la constancia, porque el emprendemos, la mayoría quiere emprender. Yo creo que con mucha gente que yo hablo que trabaja en una compañía, tiene ese deseo o esa fantasía del día de mañana tener algo propio. Yo creo que lo que le falta a muchos emprendedores es la constancia, porque esto es una montaña rusa. El emprender es una montaña rusa y sobre todo en los primeros pasos. Sobre todo cuando uno emprende sin tener una base. En mi caso no tuve una base ni económica, ni una base académica, ni una base de mentores, porque salía de un pueblo muy pequeño, que seguramente había empresarios conocidos y que hayan hecho algo, pero desde ese lado eh, creo que es muy importante con quién te relacionás. ¿Y cómo empezaste a emprender? Porque decís que viniste casi con lo opuesto, entonces, ¿cómo empezaste? ¿Cómo hiciste para romper esa barrera, romper los miedos que seguramente aparecieron y lanzarte a emprender? En realidad, como te decía en un principio, no sabía qué. No es que yo tenía un objetivo de quiero ser un empresario. Honestamente, se fue dando, mi vida fue orgánica, fue muy orgánica. Se fue formando, la fui formando y me fueron formando también. Entonces, cuando llego acá, como dije, me encuentro con un mundo lleno de oportunidades
Y sobre todo, más allá de la estructura que tiene una ciudad grande, la gente. Yo siempre, y lo dije en una entrevista que me hicieron hace muy poco, es la importancia que tiene el capital social, ¿no? Con quién te rodeás, con quién te juntás, y sin importar quién sos. No importa, podés aprender de todos, ¿no? Si algo que me ha ayudado mucho justamente es capaz no a ser tímido, a ser una persona que siempre me gustó sociabilizar, charlar, y creo que para mí eso es muy importante. Creo que tengo más una escuela literal de la calle que esa escuela que me podía haber dado la parte más académica. Recién mencionabas esto de que tu camino como emprendedor fue muy orgánico, de alguna manera se fue dando, ¿no? Y seguramente las personas que te rodearon hicieron parte de ese camino. Y creo que también hay como un error común de pensar que el ser emprendedor, es como si la figura del emprendedor estuviera un poco idealizada también, ¿no? Como que es la vida perfecta, la libertad, el dinero, y de repente, ¿qué hay detrás de todo eso? Es buena tu pregunta. En mi caso particular, yo creo que todo emprendedor ha tenido una experiencia diferente. La realidad es que no es que ser un emprendedor hay una misma historia. Cada uno vive la propia y lo que le ha pasado en su vida y sus habilidades también, ¿no? En mi caso particular, fue difícil, pero disfruté cada momento. Yo disfruto el viaje y disfruté el viaje. Al haberse dado todo tan orgánico, como te dije, en un momento darme vuelta y decir todo lo que logré, todo lo que hice, sin darme cuenta. Como dije, no es fácil, emprender es difícil, todos los podemos hacer. Muchos también entienden el emprendedurismo también como ser un autoempleado, hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, emprender puede ser tener tu propio eh, local, tu propia tienda, que la atendés vos, pero si vos no vas y abrís esa puerta, tu negocio no funciona. Entonces, sos un emprendedor, pero también sos un autoempleado, que depende 100% de vos. Pero sos un emprendedor, no significa que no lo seas. Hay diferentes formas de ser emprendedor, muchísimas. Importante también armar equipos, ¿no? Que puedan sostener eso cuando uno empieza a expandirse y a transformar un emprendimiento en una empresa. eh, ¿En quiénes te apoyas? Por ejemplo, cuando empezaste a avanzar en tu camino como emprendedor y a convertirte en empresario. ¿En quiénes te apoyaste o cómo fue ese círculo de contención? Bueno, yo siempre fui muy curioso y con la gente que fui conociendo, los contactos, siempre le preguntaba qué hacía, cómo lo hizo, contame tu historia. Esto que me estás preguntando vos a mí, yo lo sigo haciendo y lo hice desde chico. Y creo que también esos consejos, esas historias de vida, gente que la vivió, gente que fracasó, creo que a mí me fue formando muchísimo todo eso. Para mí es muy importante porque es eso, más allá del libro que podamos leer, el audiolibro, creo que esa historia que te cuentan realmente esas personas, a mí me nutrió mucho y me formó mucho. Por eso es muy importante el acompañamiento del vínculo que te rodea para emprender, más allá obviamente de los profesionales, que uno cuando llega a un cierto estadio, en mi caso particular tuve una coach, que siempre lo digo y estoy más agradecido de la vida se haya cruzado en mi vida, Mariana, y me formó mucho. Entonces, te vas dando cuenta que el acompañamiento profesional en cierto estadio de lo que uno ya va generando y va creciendo es muy importante para la toma de decisiones, para trabajar en una situación de crisis. Porque, como digo, emprender, ser un empresario, no es muchas veces lo que uno idealiza o ve por las redes. Es difícil, es muy difícil estar acá. La realidad es que es difícil. No por esto digo no emprendan, al contrario, háganlo. Pero es difícil llegar. Y creo que cuando sos un emprendedor serial como yo me considero, nunca tenés un techo, siempre vas por más. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? No, honestamente no. Creo que todo lo que hice hasta el momento lo disfruté y lo sigo disfrutando. Como te decía hace un rato, el viaje, siempre disfruté el viaje. Cada momento del viaje, incluso en los peores momentos, de haber pedido plata a quien no tenía que haber pedido, de haber sacado un préstamo cuando no lo debería, errores, equivocaciones, pero de eso fui aprendiendo y sigo cometiendo errores, mucho menos que antes. Pero no, la realidad es que no. Soy un agradecido de la vida y como digo, como nunca es que tuve un objetivo de decir quiero ser el número uno.
Todo lo que fui haciendo hasta el momento se fue dando literal orgánico, natural. Y voy disfrutando cada momento y cada proceso de todo eso. E incluso la gente que voy conociendo en el camino. Y ahora estás muy relacionado a, eh, bueno, las empresas de triple impacto, la sostenibilidad. Contanos cómo ingresaste a todo ese mundo. Es un mundo maravilloso. Fundé en el 2014 junto a 3 personas Pampa Vida, una marca de bebidas vegetal muy conocida hoy en la Argentina, en formato Tetra Pak. Desconocía totalmente de esa industria, venía más del mundo del servicio ya en ese entonces, del marketing. Y encontré, una vez que sacamos el producto en el mercado, encontré que no tenía clientes, la marca tenía fieles. Literal, eran fieles. Ahí me di cuenta que en realidad le estábamos apuntando a un nicho, le hablamos a ese segmento, a ese sector, y dije, acá no nos van a cambiar por precio, porque más allá de que es un buen producto el que vendemos, nos están comprando por los principios que tiene la marca, cómo hablamos, lo que hacemos realmente lo sentimos, y creo que nuestros consumidores, literal, son fieles. Y ahí encontré un nicho, y ese nicho dije, es interesante, viéndolo desde el lado del negocio, y ahí donde decido crear el primer fondo de inversión de capital de riesgo que invierten en empresas veganas, sustentables y de triple impacto, donde encuentro una oportunidad, hacemos un estudio de mercado, no había nada, dijimos, seamos el primero. Si yo fuera una potencial inversora, ¿qué me dirías para que invierta en este fondo? Bien, primero que estarías invirtiendo en el futuro. Sin duda el mundo va hacia ahí. Sustentabilidad, triple impacto, veganismo. Por lo cual te diría, estás invirtiendo en el futuro sin duda. La mayoría de los inversores tradicionales invierten en la rentabilidad al corto plazo. Nosotros somos un fondo de inversión de capital de riesgo. Como todo fondo vas al mediano largo plazo. Pero estás invirtiendo en el futuro. Que más que futuro es el presente, solo que todavía no llegó al nivel de explotar. Pero eso te diría, invertí ahora y en unos años las empresas, los proyectos donde invertimos van a tener un valor en el mercado increíble. ¿Qué le dirías, para ir cerrando esta entrevista, qué le dirías a los jóvenes y a las personas que nos están mirando en este momento? A los emprendedores, a todos en realidad, que no dejen de soñar, que, que todo puede hacerse de realidad, que se instruyan mucho, es muy importante. Si bien yo no tuve esa formación académica que te puede instruir y que te puede formar, en mi caso fui siempre autodidacta, es el día de hoy que leo todo el tiempo audiolibros, me ducho escuchando audiolibros, la mayoría de veces que ando en el auto escucho audiolibros, por lo cual soy mi propio MBA, tengo todo mi conocimiento y todo el tiempo no paro de aprender cosas nuevas. Entonces le diría que si tienen un sueño, lo pueden lograr, que se instruyan es muy importante, que se sepan rodear de las personas indicadas también es muy importante. Sobre todo los jóvenes que están en modo plastilina, esponja, que cualquier cosa que le decís o los desmotivás o los motivás. Entonces, si te juntás con personas que no están dispuestos a ayudarte y apoyarte, no estás por el buen camino. Y es muy importante eso. Y justamente tampoco tenés que escuchar solo esas personas que te digan esas palabras lindas, dale, vos podés, también el que te diga, no, cuidado por acá, ¿no? O escuchar diferentes puntos de vista, pero que todo se puede lograr, sin duda. Es todo más fácil, mirá lo que te digo, es todo más fácil de lo que la gente cree. Uno ve cuando llegás y cree que es difícil, y en realidad obvio que es un viaje largo, pero no es difícil. Si te lo propones, si te instruís, si te rodeás de esa gente que te tiene, que te va a ayudar, que te va a acompañar, si vas a elegir un socio para hacer un proyecto, que sea ese socio que te complemente, no que sean los dos iguales. Es muy importante el ecosistema, el capital humano en esto es clave, es muy importante. Ese sería mi consejo. Y que estén preparados porque esto es literal, es una montaña rusa. Pero en la montaña rusa nos gusta y nos divertimos también. Hay que divertirnos cuando subimos, cuando bajamos. Y eso es muy importante, que sepan que es así, pero que es maravilloso. Emprender no tiene límites. Muchas gracias, Gonza, por tu entrevista. Un placer escucharte. Gracias, gracias a ustedes.